Que Dios les bendiga en este día a todos. Qué bueno vernos nuevamente para realizar un estudio más acerca de la palabra de Dios. Y quiero iniciar con un pensamiento que estuve revisando uno de los libros que me gusta mucho leer y un pensamiento dice, la palabra de Dios es el arma que utiliza el Espíritu Santo para exponer, sacar a la luz y destruir las mentiras que afrontamos los hijos de Dios. Cuando nosotros nos vinculamos a través de nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir cotidiana con el mundo, estamos expuestos a diferentes mentiras. Y en este tiempo que hemos pasado guardados en nuestros domicilios por más de una, dos, tres semanas en otros casos, estamos muy expuestos a mentiras e información errónea producto de las redes sociales y tenemos que tener cuidado. Por eso nada más importante que mantenernos en este tiempo muy pegados a la palabra de Dios, que podamos ver y filtrar todo lo que nosotros recibimos en la palabra de Dios. Pueden ser mensajes muy bien intencionados, pero también hay mensajes con los que tenemos que tener mucho cuidado. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir, a poder tomar lo bueno y desechar lo malo de aquella información que nosotros recibimos. Creo que después de este tiempo que hemos estado ya en casa, empiezan ya a haber informaciones un poco ya maliciosas, informaciones que tergiversan mucho la verdad en todo sentido y debemos nosotros mantener siempre una actitud objetiva ante las cosas y cómo mantenemos esa objetividad, pues meditando en la palabra de Dios, no conformándonos a este siglo, sino renovando nuestro entendimiento en base a nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios tiene que estar fundamentada en su palabra. Así que aquí estamos, una nueva sesión de estudio de la palabra de Dios. Recordemos que la semana pasada habíamos dicho que vamos a empezar una serie de estudios relacionados con la doctrina y que la doctrina es precisamente lo que nos muestra las verdades, los fundamentos de nuestra fe como creyentes. Entonces, sin más, oremos para poder iniciar este estudio y continuar. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos darte gracias por permitirnos estar unidos como iglesia, como hermanos que somos en la fe, para poder meditar un poco más profundamente acerca de las verdades que están en tu palabra. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo para poder comprender cuál es el mensaje que tú quieres que en nuestros corazones se quede sembrado el día de hoy y a partir de eso, mi Señor, poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a comprender con claridad tu palabra y danos la fortaleza para poder poner en práctica lo que aprendemos, amado Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada veíamos la adopción y en esta oportunidad vamos a ver lo que es la seguridad eterna. Y para eso vamos a tener como versículo base Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, y vamos a ubicarnos en el capítulo 5, versículo 13. Y el apóstol Juan escribe
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La seguridad eterna es la confianza y la certeza de que una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios para siempre. Es la confianza y la certeza que una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios para siempre. Vamos a leer nuevamente el versículo. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta epístola que escribe Juan tiene como el objetivo de familiarizar más el conocimiento acerca de Jesucristo a aquellos que ya habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Acordémonos que en Juan 3:16, uno de los versículos, por no decir el versículo más conocido de la Biblia, habla precisamente de que es en Jesucristo que nosotros o cualquier persona puede tener vida eterna. Y aquí Juan les está diciendo a ustedes que ya han aceptado a Jesucristo, les quiero recordar que tienen vida eterna. Que sepan que tienen vida eterna. Entonces, cuando analizamos esta situación de que en Cristo nosotros tenemos vida eterna, ¿por qué entonces muchos creyentes no viven con esa seguridad de tener vida eterna? ¿Por qué muchos creyentes creen que se puede perder la salvación? Recordemos lo que habíamos dicho acerca de Juan 3:16. Todo aquel que cree en Jesucristo no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Esa es una promesa que nos debe dar seguridad. Y esa seguridad es la que a nosotros nos va a permitir vivir de una manera adecuada la vida cristiana. Sí, somos humanos, podemos cometer errores, no estamos exentos de errar en el blanco. Podemos caer. Sin embargo, la salvación es para siempre. Ahora, ¿por qué dudamos de nuestra salvación? Vamos a topar 4 puntos que nos pueden ayudar a entender o a comprender mejor por qué muchas veces dudamos de que si somos o no somos salvos. La primera es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora usted me puede decir, entonces realmente no soy hijo de Dios porque han habido ocasiones en mi vida que he pecado. Así es. Pero tenemos que tomar en cuenta
que cuando hablamos de el pecado y por qué nosotros dudamos de que podamos tener una salvación que nos dé una seguridad eterna, ¿por qué dudamos? Es porque podemos pecar, pero no nos arrepentimos o hacemos del pecado, aún habiendo aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hacemos del pecado una práctica cotidiana. Eso quiero que me entienda claramente. No nos referimos, no quiero referirme a que el pecado me hace dudar acerca de la salvación cuando cometo un pecado, pero sin embargo me arrepiento, pido perdón y no lo vuelvo a cometer. Nosotros dudamos cuando pecamos de que tenemos salvación o que hemos perdido nuestra salvación, muy posiblemente porque hagamos del pecado una práctica cotidiana. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener una actitud de rechazo al pecado. Eso demuestra que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ya llegaremos a ese punto más adelante. Pero como hijos de Dios, no podemos tener una actitud de pecar de una manera cotidiana. Ahí hay un problema. En segundo lugar, las falsas enseñanzas. Y aquí hay dos puntos importantes que mencionar, dos extremos, por decirlo así. El primero es no creer todo lo que dice la Biblia. Hay personas, líderes dentro de la iglesia, que especialmente dentro de lo que es la enseñanza bíblica, que no creen todo lo que dice la Biblia. Recordemos por un momento lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí lo que quiero hacer énfasis en es cuando dice toda la escritura. No dice una parte de la escritura, no dice una porción de la escritura, dice toda la escritura. Y la escritura es la revelación que Dios ha hecho para darse a conocer a sí mismo a toda la gente. Vamos a profundizar más adelante acerca de esta porción de la palabra. Pero lo que quería enfatizar es en eso. Muchas veces nos han enseñado o podemos toparnos con enseñanzas que nos digan que ciertas partes de la Biblia no tienen una enseñanza para nuestra vida o no creer en algunas partes de lo que dice la Biblia. Esa es una falsa enseñanza. Y cuando nos topamos con eso, nosotros como creyentes no tenemos una relación personal con Dios porque simplemente no creemos en lo que Él nos dice. Pensamos que lo que enseña la Biblia en algunas de sus partes no es palabra de Dios, y eso está equivocado. Y el segundo extremo, es el pensar que nos volvemos tan legalistas que pensamos que nuestra relación con Dios está marcada únicamente a través de nuestro desempeño. Y cuando fallamos en ese desempeño, entonces nos pensamos que no tenemos la calidad de ser hijos de Dios. Nos han enseñado que nuestro desempeño debe ser de un estándar que si bajamos de ese estándar es muy posible que no estemos siendo o no hayamos sido salvos al haber incluso aceptado a Jesucristo como nuestro Señor
y Salvador. Y en eso tenemos que tener cuidado. Ojo, no estoy diciendo que no debemos buscar el vivir en santidad. No estoy diciendo que la vida nuestra no debe estar o debe estar alejada de lo que es llegar a ser conformados a la imagen y semejanza de Jesucristo y que ese debe ser nuestro propósito día a día. Eso no tiene nada que ver. A lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos han enseñado a tener una actitud de desempeño a tal nivel que nos desmotivamos muy fácilmente. La vida cristiana es una vida que se la construye día a día. Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe nuestras capacidades. Él nos creó a nosotros. Él sabe cómo somos. Él sabe lo que necesitamos. Pero eso no significa que Dios, a primera instancia, busca una perfección legalista en nuestra vida. Y con eso tenemos que tener cuidado. Porque no debemos preocuparnos de las formas. No debemos preocuparnos del entorno que nos rodea para poder demostrar que somos o no somos creyentes. Para muestra un botón. Tenemos el ejemplo de los religiosos en el tiempo de Jesucristo. Tenían todo un arsenal de comportamientos diseñados para que la gente vea en ellos algo perfecto, cuando sabemos que su corazón estaba muy alejado de Dios. Así que, en primer lugar tenemos el pecado, en segundo lugar tenemos estas falsas enseñanzas, en tercer lugar tenemos que hay dudas acerca de nuestra salvación cuando nos enfocamos mucho en un cristianismo emocional. Si nos sentimos bien y saltamos y estamos con gozo y demostramos que tenemos esa alegría, ese júbilo, entonces somos salvos. Cuidado. Porque somos personas y tenemos emociones, y esas emociones son emociones de alegría, de gozo, pero a veces también tenemos emociones de mansedumbre, tenemos emociones que nos hacen sentir tranquilos, o muchas veces estamos apenados, muchas veces podemos sentirnos tristes, y eso no quiere decir que nosotros hemos perdido nuestra salvación por eso, o que sentirnos de esa manera quiere decir que no somos creyentes. No es así. Miremos el ejemplo de Jesucristo en los evangelios. Por supuesto, yo le veo a mi Señor como una persona 100% humana que tuvo en sí la capacidad de lidiar con todo tipo de emociones. Y por eso Él dejó de ser Cristo, por eso Él dejó de ser Hijo de Dios en lo absoluto. Él tuvo tristeza, Él tuvo dolor, Él tuvo compasión, Él tuvo alegría, tuvo gozo. Él disfrutó también con quienes le rodeaban, pero tuvo también momentos difíciles a lo largo de su ministerio. Y eso nos da a nosotros la esperanza de que vivir, como digo, un cristianismo emocional no es sano. Así que cuando usted se sienta triste, se sienta derrotado, se sienta fatigado, se sienta bajoneado, como decimos vulgarmente, es normal. El problema está quedarse en esa condición y no creer lo que dice Dios en su palabra. Que no temamos, que no desmayemos, que Él está con nosotros. Pero Dios no espera de nosotros que vivamos en un júbilo y en un gozo todo el tiempo, porque sabe que somos humanos. Y por eso no vamos a perder la salvación. Y en cuarto lugar,
podemos dudar de que somos salvos cuando no creemos lo que nos dice Dios en su palabra. Vamos por favor un momento a Hechos 16:31 y vamos a ver lo que dice esta porción. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Esa es su condición? Amén. Gloria a Dios. Créale a Dios. ¿Usted piensa que Dios es un Dios mentiroso? En lo absoluto. Para nada. Si usted ha creído a Dios, usted es salvo. Y su testimonio va a ser el artífice de que su casa también sea salva. Esa es una promesa de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted recibió a Jesucristo, usted es salvo, y usted es salvo para siempre. Y si comete algún error, y si cae en el camino, arrepiéntase. Pero no vuelva a cometer ese error. No haga del pecado una actitud cotidiana. Eso es en lo que debemos enfocarnos. La salvación no es algo que nos categoriza como buenos o como malos. Nos categoriza como hijos de Dios o como criaturas de Dios nada más. Y aquellos que somos hijos de Dios, veíamos en la adopción que somos adoptados por la voluntad de Dios y por su deseo de haberse entregado a sí mismo para que a través de Jesucristo nosotros lleguemos a ser miembros de su familia en el reino de los cielos. Y no perdemos esa condición. Grábese eso en la cabeza. No perdemos esa condición. En quinto lugar, los ataques de Satanás. Que precisamente aprovechando nuestras debilidades, nuestros momentos de haber caído, nuestros momentos de haber cometido algún pecado, ¿qué nos dice? Nos hace sentir culpables porque esa es su tarea y nos engaña. Pero acuérdense el pensamiento que les decía al inicio de este estudio. La palabra de Dios es el arma que tenemos los creyentes para que la mentira sea expuesta y podamos derrotar a aquellas mentiras con las que somos confrontados los hijos de Dios. Así que cuando Satanás, el enemigo, le confronte a usted con mentiras y le haga pensar que usted no es digno de ser hijo de Dios, que usted no es digno de haber sido salvo, de que posiblemente usted no es salvo, debe estar convencido que si confiesa sus pecados ante Dios en arrepentimiento, esto es algo con lo que yo siempre insisto, cuando usted comete un pecado, no se sienta culpable, siéntase arrepentido. Porque la culpabilidad muchas veces, o la mayoría de veces, es una herramienta del enemigo para hacernos sentir que no somos dignos de ser parte de la familia de Dios. La culpabilidad le aleja del arrepentimiento. Pero sí arrepiéntase, porque el arrepentimiento es darse cuenta que usted o que yo hemos fallado al no hacer la voluntad de Dios y estamos dispuestos a cambiar. Y todo eso con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a recordar las 5 cosas que nos pueden hacer dudar acerca de nuestra salvación. El pecado, las falsas enseñanzas, el tener o tratar de vivir un cristianismo emocional,
el no creer lo que dice la palabra de Dios y los engaños de Satanás. Pero, ¿cuáles son las verdades bíblicas por las que nosotros debemos tener la seguridad de que una vez que somos salvos, siempre seremos salvos? Para que sepamos que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:13. En primer lugar, la voluntad de Dios de que todos seamos salvos. Cuando usted como padre, o cuando un padre le da algo a un hijo, ¿qué es lo que espera? Un agradecimiento, una actitud de alegría, una actitud que una más a ese padre, a esa madre con su hijo. ¿No es verdad? A esa familia. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:4? Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se imagina a un Dios que tenga este anhelo, que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y por alguna condición suya pierda esa condición? Por una actitud suya, por algo que usted cometa, pierda esa condición. Yo no me imagino un Dios así. No me imagino a mi Dios así. No quiere decir que cuando peque voy a tener un resquebrajamiento de mi relación con Dios. Así es. Pero Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. En segundo lugar, Él hizo todo para salvarnos. No es un capricho de Dios el haberse hecho hombre, el habernos venido a mostrar quién es el Padre. ¿Para qué? Para que a través del conocimiento de la verdad podamos tener luz en nuestra vida y nos dirijamos a través del camino para reencontrarnos con nuestro Padre. Él hizo eso. Y lo hizo porque nos ama, porque fue una decisión suya. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, refiriéndose a Jesucristo, en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo nos da la oportunidad de ser salvos. Y esa debe ser su seguridad. Si usted aceptó esa condición, ese sacrificio por el cual nosotros somos sanados, somos justificados, usted es parte de la familia de Dios y esa condición no se pierde. Y en tercer lugar, debemos tener en cuenta que, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 2, no hay una salvación universal. No existe una salvación universal. La salvación es para aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted cree en el nombre de Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo es el camino a Dios y es la única manera en que nosotros podemos ser salvos? Si es que usted lo ha creído, entonces es salvo y no debe tener un ápice de duda en su vida. Qué triste sería que vivamos todos los días como creyentes sin tener la seguridad de que somos hijos de Dios, habiendo aceptado a Jesucristo,
y que por cualquier situación que nosotros hagamos podamos perder esa condición de ser hijos de Dios. Qué triste. Y si esa es la situación de cualquiera de ustedes, reflexione en que Jesucristo nos dio a nosotros esa nueva vida. Ahora tenemos una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, 2 de Corintios. Todo es hecho nuevo. Así que debemos tener la seguridad de que una vez que hemos aceptado a Jesucristo, nosotros no perdemos la salvación. Esa es nuestra seguridad eterna. Ahora, le puedo recomendar hacer esta reflexión. Si es que usted aún duda de que es hijo de Dios, de que ha sido salvo una vez que ha aceptado a Jesucristo, hágase esta reflexión. En primer lugar, pregúntese, ¿creo en la palabra de Dios? En segundo lugar, ¿es el Espíritu Santo quien mora dentro de mí? Y en tercer lugar, ¿he dado una transformación a mi manera de vivir? Y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Y con esto podemos tener claro lo que hace Dios cuando nosotros aceptamos ese regalo que por gracia Él nos ha hecho en esa cruz donde Jesucristo murió. ¿Para qué? Para que seamos redimidos, justificados delante de Dios. Y habiendo aceptado ese sacrificio, entonces somos hijos de Dios y como tales somos salvos. Y tenemos que tener a raíz de eso una seguridad eterna. La salvación no la perdemos. Mire lo que dice esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Primera cosa, ¿usted cree en la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. No dude de la palabra de Dios. No dude lo que dice la palabra de Dios. Y para que usted no tenga dudas acerca de la palabra de Dios, estar en la palabra de Dios. En segundo lugar, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil. ¿Quién hace posible que la palabra de Dios sea útil para nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos que el Espíritu Santo es quien mora dentro de nosotros? Pues el Espíritu Santo es el que hace posible que la palabra de Dios nos corrija, nos enseñe, nos redarguya y nos instruya. Es el Espíritu Santo, no es nadie más. Y para nosotros tener al Espíritu Santo tenemos que haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo. No hay otra forma. Y la tercera pregunta que yo le decía que se haga es si su vida refleja una transformación. ¿Qué dice en el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa perfección es el resultado de que nosotros vivamos día a día guiados por el Espíritu Santo para que esa guía transforme nuestra vida. Esas tres preguntas son claves para que usted reflexione acerca de si tiene la duda de que
ha sido salvo y que tiene seguridad eterna, es muy posible de que respondiéndose a esas 3 preguntas usted tenga una idea más clara acerca de qué es lo que tiene que hacer. Crea que toda la Escritura es la palabra de Dios. Créale a Dios. Dios no es mentiroso. Él nos ha dado su palabra para que tengamos la mejor herramienta para poder vivir nuestra vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo hace posible que esta palabra nos enseñe, nos corrija, nos instruya, nos redarguya. ¿Para qué? Para que nuestra vida se transforme. Para que nosotros nos vayamos perfeccionando poco a poco. Ese es el propósito de Dios. Así que le animo a que esté convencido que si aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, no crea en aquellas influencias negativas o distorsionadas informaciones o cuestionamientos acerca de que usted puede perder su salvación. Pero si aún las tiene, reflexione acerca de cuál es el verdadero motivo. ¿Le cree a Dios? ¿Cree que el Espíritu Santo mora dentro de usted? ¿Esa relación con el Espíritu Santo ha transformado verdaderamente su vida? Entonces usted tiene que tener la certeza de que una vez que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es hijo de Dios y es para siempre. Vamos a cerrar con el versículo con el que empezamos. Estas cosas os escribo. Estas cosas les digo a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengan la seguridad de que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre de los cielos, te queremos dar gracias porque Jesucristo es quien hizo todo por nosotros. Él recibió toda la carga de tu justicia para que nosotros seamos salvos por su nombre, por ese sacrificio. Y te pido en este momento que si hay alguien que habiendo recibido a Jesucristo en su corazón, no tenga esa seguridad eterna de que es salvo y que vivirá eternamente en tu presencia, sé tú tocando su corazón, animándolo a reflexionar más y meditar más en tu palabra, para que esa seguridad sea parte de su vida y evites que esta persona pueda vivir con esa duda que puede limitar la capacidad de obrar y de servir en tu reino. Ayúdanos, mi Señor, a poder vivir con esta certeza y esta seguridad eterna para que te sirvamos de manera excelente, agradecidos, con gozo, con ánimo y poder ver, mi Señor, cómo tú transformas nuestra vida para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, nos quedamos en tu presencia, no sin antes decirte, amado Dios, que guardes nuestros pensamientos, guardes nuestra mente y la lleves, mi Señor, al filtro de tu palabra, para que podamos vivir confiados acerca de quiénes somos y cómo debemos vivir. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima oportunidad.